buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Y en la continuación de esta serie con los precandidatos presidenciales de los principales partidos políticos del país, hoy contamos con la honradora presencia del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado y precandidato presidencial de ese partido, el licenciado Reinaldo Pared Pérez. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el subjefe de redacción Eli Heiliger, el editor político Abel Guzmán y Adonis Díaz, periodista que cubre La Fuente Palaciega. En un instante arranca este diálogo libre con el licenciado Reinaldo Pared Pérez, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido, licenciado. Buenos días, Adriano, Inés, Adonis, Elí y Abel. Y para nosotros es un placer el estar aquí presente y haber sido invitado a esta entrevista que todos los lunes sale en el periódico Diario Libre. Cuéntenos, hemos visto que un grupo importantísimo de senadores apoya su candidatura, al igual que otras personalidades. ¿Cómo ve usted el panorama ahora que inclusive hay jugadores nuevos en...? Sí, mire, en primer lugar, quiero precisar que nos hacemos acompañar de parte del equipo de nuestra campaña. Margarita Pimentel, que es la directora operativa, Charly Núñez, que es el director ejecutivo, Rafael Espinar, que es el director del cuerpo técnico, Armando García, director del sector externo, y Alejandro Amable Montaz Hijo, que es el director de la juventud. El senador Mariotti es el director de... El Papa Upa. Y iba a estar presente, lo estamos esperando también a la senadora Cristina Lizardo. Ciertamente, nosotros gozamos del aprecio y del respaldo no solamente de un conjunto de legisladores, en este caso de senadores, lo hay también diputados y alcaldes, y de manera fundamental con una gran parte de la dirigencia y de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. En sentido general, esos compañeros y compañeras que forman parte de nuestros proyectos entienden que como consecuencia de nuestra trayectoria, nuestra hoja de vida en el PLD, que ha sido todo un trajinar por más de 40 años, es propicia la ocasión para que nosotros seamos presentados y encabecemos la boleta presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2020. Hemos recorrido una gran parte del país, casi 25 provincias de las 31 que informan el territorio de la República Dominicana, parte de las circunscripciones del Distrito Nacional, y le puedo señalar y asegurar a todos ustedes, a los aquí presentes, que las muestras de simpatía, de respaldo y de soporte a la candidatura nuestra nos hacen sentir muy optimistas de cara a las primarias internas que se deberán celebrar el próximo 6 de octubre. Muy bien. Doña Inés. Don Reinaldo, ¿usted es partidario de las abiertas, cerradas? ¿Le va a convenir, no le va a convenir? ¿Cómo analiza esa situación? Mire, desde un primer momento nosotros formamos parte de aquel grupo de compañeros y compañeras, y para ser más preciso, en el Congreso de la República, que creíamos en el caso de la metodología fuera las primarias abiertas. Todos los partidos políticos de este país no tienen una experiencia muy positiva de los procesos internos. El PLD, que era el ejemplo de montaje y organizar sus procesos internos, tuvo una mala experiencia en sus últimas elecciones internas, donde inclusive, como nunca se había visto en el país, hubo 3 muertos. Y como consecuencia de que cada partido político se ha visto en la imposibilidad de ser árbitro de su propio proceso interno, lo más aconsejable, y a lo que atinamos a señalar, fue de que las primarias abiertas con el concurso, la dirección de la Junta Central Electoral, garantizaban la no ocurrencia de este tipo de hechos. Queremos saludar la participación del compañero Charly Mariotti, que es el coordinador general de nuestra campaña. Y retomando la pregunta, un grupo importante del PLD llegamos a esa conclusión.
que lo más atinado, lo más aconsejable para la escogencia de los candidatos y candidatas para las elecciones del año próximo y los venideros fuera el de primarias abiertas y simultáneas, bajo la dirección y supervisión de la Junta Central Electoral, cuestión esta que garantice evitar una serie de anomalías que se venían produciendo en todos los procesos internos de los partidos, sobre todo la votación múltiple, el transfugismo y este tipo de cosas que también están contempladas en las nuevas legislaciones que se ha dado a la República Dominicana, como lo es la Ley 33-18 sobre partidos políticos y la 15-19, que es el nuevo régimen electoral. De modo pues que, además, el asunto del procedimiento de primarias abiertas simultáneas, pero sobre todo el término primarias abiertas, trae consigo el hecho de que se le abre la posibilidad a que sectores de la sociedad puedan participar en la escogencia de las candidaturas, que ya de por sí es un visto bueno de aquellos que participan para los candidatos y candidatas que se han escogido por los partidos políticos que hayan adoptado este proceso. Don Eli. Don Reinaldo, mire, hacia afuera se ve como que la candidatura, la recién candidatura de Gonzalo Castillo, como que goza del afecto o de la mirada buena del presidente Danilo Medina. ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que él es el señalado por el presidente Danilo Medina? De ninguna manera. Mira, si nos remontáramos a la historia, yo diría lo mismo. Por mi cercanía que he tenido con Danilo. A Danilo en el 94 yo lo sustituí como delegado ante la Junta Central Electoral. A Danilo en el 96, siendo diputado, cuando Leonel lo nombra secretario de Estado de la Presidencia, yo soy el que lo sustituyo. Danilo es quien me sugiere y me aupa en el 2001 para yo ser secretario general. Y esos tres hechos de por sí demuestran de manera palmaria e indiscutible la cercanía que yo he tenido con Danilo. Fíjense el rol que yo jugué en el año 2015 para habilitar a Danilo y que pudiera participar en un nuevo proceso eleccionario. ¿Quién fue que presentó y redactó el documento que arribó al acuerdo en el comité político en aquellos 15 puntos? En mi computadora lo redacté yo. ¿Quién fue que elaboró el proyecto de ley que presentamos un conjunto de senadores para reformar la Constitución? Fuimos nosotros. ¿Quién fue que presentó en el Salón de la Asamblea Nacional la modificación al artículo 124 y el transitorio, el famoso transitorio en el artículo 20? Fuimos nosotros. Y actualmente, cuando se abrió la posibilidad de que se pudiera reformar la Constitución y permitir una nueva reelección de Danilo, yo me detuve. Tuve un compás de espera. Yo ni al comando nuestro volví a asistir, porque si existía esa posibilidad de darle otra oportunidad a Danilo como consecuencia de su magnífica obra de gobierno, yo creo que los que estábamos todos a una debíamos seguir ese camino. De modo pues que él está al margen de señalar a un tipo. Mire, el 27 de febrero del año pasado, él comparece al Salón de la Asamblea Nacional. Eso cayó martes, creo. El viernes de esa semana estábamos a 3 de marzo. A 3 de marzo. Y él nos convoca a 8 compañeros. Yo recuerdo que estaba en una reunión el día antes, el jueves 2 de marzo, con Milton Ray Guevara, y recibo una llamada de Marta, ¿cuál es el apellido de Marta? Asensio. Que el presidente te quiere ver mañana viernes a la 1. Bueno, no vengo, cada rato me vive llamando y yo voy. Yo voy. Cuando yo llego, voy al antedespacho donde está mi hermano Carlito, está Carlos Baré. Después llega Francisco Domínguez Brito. Después llega Francisco Javier. Después llega Temo. Voy poniendo chivo. Digo, aquí hay algo raro. Y efectivamente se integra después Gonzalo Castillo, y a Radamés fue el único que no se invitó. A Radamés Segura. Y el presidente nos dijo, como lo dijo en su discurso último, que nos convocaba porque él tenía conocimiento de que nosotros teníamos aspiraciones y él no iba a aspirar. Eso fue el 3 de marzo. Al mes siguiente, en abril, a mediados de abril, yo vuelvo y me reúno con él.
Charly Núñez andaba conmigo para volver a preguntarle si él no iba a aspirar. Me dice que no. Y me dice que Gonzalo le había manifestado que no iba a aspirar. Al día siguiente yo me reúno con Gonzalo Castillo. Gonzalo, ¿en qué tú estás? No le puedo decir lo que me ha dicho el presidente porque ese es un acto de indiscreción nuestra y no es lo correcto. Él nos dice, estaba también Charly Núñez, que él le había manifestado al presidente de la República que no iba a aspirar a ningún cargo. Le digo yo, ¿a ningún cargo? No, a ningún cargo. Y esa es la historia de él hasta que él salió. Salió y me dijo, Domínguez Brito sale a final de este mes o antes de que finalice este mes de abril. Le digo yo voy a salir el próximo mes de mayo. Y efectivamente salí el 14 de mayo. Después salió Baré, después salió Temo y los demás. Y él, hasta que salió, yo entendía que él no iba a ser candidato. Entendía yo por lo que me había dicho a mí, lo que le había dicho al presidente, pero cambió de actitud. Saludar la presencia de la senadora del Santo Domingo, una senadora emblemática, expresidenta del Senado, miembro del comité político, que también nos acompaña y para nosotros es un placer también contar con su presencia. De modo que ahí está la historia, Eli. Ese cambio de actitud que se ha producido, pero no es cierto que, aun cuando se haya querido vender eso de manera deliberada, y yo no lo critico ni lo cuestiono, por parte de su sector, es absolutamente falso o cierto que tenga un privilegiado Danilo dentro de los que están aspirando y obedezcan a su sector. Y eso se lo aseguro yo, mire, como que estoy sentado aquí. ¿Y a qué atribuye usted el cambio de Gonzalo de lanzarse entonces? Bueno, es una decisión que él tomó. Él parece ser que apostó a la reelección, vio que el camino de la reelección se cerró y cambió de actitud. Ahora, de acuerdo, no todo se arma de la noche a la mañana. Se lo dice a alguien quien ha tenido mucha experiencia en procesos eleccionarios, porque yo he sido desde regidor desde el año 1986 hasta actualmente senador, y he pertenecido a todos los comandos de campaña desde el año 1994 hasta la fecha en el PLD. Y una candidatura no se arma de un día para otro. Parece que él venía trabajando en ese sentido. Estoy especulando, en eso quiero ser honesto y sincero, pero parto de lo que ha sido mi experiencia. Parece que él apostó a la reelección, pero no descartó su candidatura, porque para articular, como se ha visto, esta parafernalia no se hace de la noche a la mañana, se lo aseguro yo. Muy bien. Adonis. Don Reinaldo, mire, se ha dicho que el candidato del grupo del presidente Medina se va a escoger por encuestas. Se va a hacer una encuesta dentro de un mes y el que resulte favorecido con esa encuesta va a ser el candidato que va a participar en las primarias y que va a competir con el presidente Fernández. En ese sentido, yo quiero saber, si usted no es favorecido en esas encuestas, ¿usted estaría en disposición de apoyar al que resulte ganador? Mire, ese acuerdo al que usted hace referencia fue un acuerdo que acordamos, valga la redundancia, los 6 primeros. Navarro, Domínguez Brito, Radamés, Temo, Carlos Baré y yo. Solamente nosotros 6 suscribimos ese acuerdo. Y nos comprometimos, y el presidente tiene conocimiento de eso, de exponernos a un estudio de mercado con 3 compañías encuestadoras. Y de que el que resulte favorecido por lo menos en 2 sería el que se presentaría a competir con el compañero Leonel Fernández. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Eso habría que definirlo y definirse. Gonzalo dijo que apoya ese acuerdo. Bueno, ya eso habría que consultarlo con los demás integrantes, que fue lo que suscribimos ese acuerdo, y habría que ver si los demás están de acuerdo.
para introducir no solamente a él, sino a los demás. Radamés dijo que está de acuerdo. Porque Radamés forma parte del grupo de los 6. Radamés, Pero usted no me ha respondido. Si usted no Sí. resulta favorable, no, tuvimos ¿usted ese la acuerdo. apoya? Sí, tuvimos ese acuerdo entre esos 6. Ok. Entre esos 6, quiero ser específico. ¿Y si Gonzalo gana, usted lo apoya? Bueno, que no forma parte del acuerdo. Yo no sé cómo él se va a medir o va a correr. Ahí no sé si se integrará o se adicionará, pero ahora mismo yo me hago referencia a lo que está convenido y él no forma parte de ese acuerdo. El acuerdo entre las partes, él no era parte. Son abogados aquí. Sí, es un acuerdo entre las partes. El artículo 1134 del Código Civil lo define todo. Don Abel, Doctor, usted fue un actor de primera línea en ese proceso que fue un poco traumático en el PLD, que fue la caída de ese primer intento de reforma. Quisiera ver qué pesó tanto para que finalmente no se diera en esa primera fase. Si fue la llamada finalmente de Pompeo, si usted había presidido una sesión y salió rápido a Palacio en ese momento. Y si favorece, si cree que ahora en este momento hay un ambiente para una reforma que habilite al presidente y unifique las elecciones ahora. Mire, la llamada de Pompeo no tuvo nada que ver en la decisión del presidente. Y le voy a revelar a ustedes cosas nada más que él y yo dominaban. Ese día, antes de la sesión, él me dijo a mí, pasa por mi despacho. En esa misma mañana él había hablado con la embajadora y le había manifestado lo que había. Y la embajadora le señaló que ellos no tenían ningún tipo de objeción, que nosotros éramos un país soberano, que si todo se hacía conforme a las leyes y a la Constitución, no había problema. Cuando yo llego a las 2:30 de ese día, de acuerdo a la llamada, aquí hice referencia que el presidente me citó antes de ir al Senado a la sesión, el presidente me dijo, yo te llamo, yo voy a recibir una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, solamente lo sabes tú. Ni Carlito, tu hermano, lo sabe, ni los demás. Espera que yo te llame. Efectivamente, ya yo estoy en el Senado, se da inicio a la sesión y de acuerdo con lo que me dijo el presidente, Pompeo le dijo lo mismo. Pompeo le dijo, no obstante, me dijo, aguanta. Por un asunto de que él le dio mucha importancia al aspecto de la legitimidad de esa reforma. Y eso pesó mucho en la decisión que él tomó. Porque los votos no existían en la Cámara de Diputados. En la Cámara del Senado había votos de sobra. Y el compañero Charlie Mariotti, el colega senador Charlie Mariotti, que estaba aquí presente, él era quien iba a presentar el proyecto. Estoy haciendo revelaciones aquí no. Y se llegó a elaborar el proyecto. Lo elaboró Flavio Darío y yo lo corregí. Y yo elaboré las propuestas que se presentarían en la reforma. Y Charlie lo iba a presentar. Ahora bien, él me dijo, aguántalo. La semana que viene veremos, porque él estaba esperando que algunos dirigentes de la oposición se pronunciaran en esa dirección, porque él le daba mucha importancia al aspecto legítimo. En el año 2015, porque en este tipo de situación no solamente pesa lo legal, hay que hacerlo acompañar de lo legítimo para darle sustancia y seriedad a un proyecto de esa naturaleza. En el 15 no hubo problema, porque tanto el PRD, que no era el PRD de ahora, el PRD en aquel entonces tenía una matrícula de alrededor de 40 diputados o más, creo que 42, y el Reformista también no es el de ahora, tenía más diputados. Y en aquel entonces el PLD estaba unificado también en torno a esa decisión que se tomó en el 15. Ahora, ¿qué resulta? Teníamos un PLD dividido en la Cámara de Diputados y en el Senado, aunque en el Senado contábamos con los votos suficientes. Y el PRM no estaba de acuerdo. Y entre el PRM y la gente de Leonel había un buen número.
Entonces pesó más sobre él el aspecto legítimo. Eso se lo aseguro yo. Después se ha abierto el escenario para una reforma para habilitarlo. Yo estoy de acuerdo. Y no solamente estoy de acuerdo con la habilitación de Danilo para modificar o eliminar el artículo 20 transitorio, que lo elaboré yo conforme a las circunstancias que imperaban en esa época. Estoy de acuerdo en la unificación de las elecciones. Porque nosotros dirigimos la reforma del año 2010 en el más amplio sentido de la palabra. Y en aquel entonces se pensó que sería conveniente, existían elecciones separadas, congresionales y municipales, y la presidencial. En aquel entonces se acordó que a partir del 20 serían separadas, pero a nivel municipal, con una diferencia de 3 meses. Pero ya hemos visto, imagínense que aquí haya elecciones municipales para febrero, elecciones presidenciales y congresionales para mayo, y una segunda vuelta que pueda haber, porque esa posibilidad siempre puede existir, para el 30 de junio. Serían 3 procesos eleccionarios en que se involucraría a toda la población dominicana y al país. Yo estoy de acuerdo que no solamente se limite a la habilitación de Danilo, que se incluya la unificación de las elecciones, que se elimine la participación como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, porque eso fue otra de las reformas que se introdujeron en el año 2010. Y nosotros también éramos partidarios, y así lo habíamos elaborado, que lo referente al artículo 124, que es el que prevé una nueva oportunidad para el presidente de turno, se frizara por lo menos por 20 años. El compañero Charlie Mariotti no me deja mentir, eso se había previsto en un todo. Y yo creo que habría que reformar la Constitución para habilitar a Danilo, unificar las elecciones, eliminar la participación del Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y frisar lo referente a que si se modifica el artículo 120 o no, por un periodo de 20 años a partir de esa reforma que se lleve a cabo. Es decir, dejarlo en 2 periodos nada más. Mire, yo quiero aprovechar esto para ser responsable y decir lo siguiente. Si el presidente se pronunció creo que hace 2 lunes al país, diciendo que descartaba la reelección, yo creo que los diputados que siguen al compañero Leonel debieron ser más sensatos y más equilibrados, y debieron de haber accedido a esa reforma ya excluida la reelección. Y yo cuestiono y critico esa actitud y esa conducta, que perjudica al compañero Danilo Medina en primer término, pero que además podría abordar los otros temas a los que he hecho referencia. Yo creo que superado el miedo que tenían ellos de una nueva reelección de Danilo, ellos debieron de haber accedido a que se produjera la reforma constitucional antes del 6 de octubre y haber correspondido con lo que era un clamor de muchos sectores, no solamente congresionales, sino de la sociedad. Porque ya si él se pronunció sobre la reelección, ese capítulo quedaba desestimado, porque a diferencia como acontecía en otras reformas constitucionales, ahora el proyecto que convoca a una reforma debe identificar los puntos sobre los cuales va a versar la reforma. No era como antes, que podía quedar abierto y la Asamblea era libre o autónoma para introducir o agregar otros aspectos que no estaban contenidos en el proyecto de reforma. Ahora, de acuerdo con el procedimiento constitucional de reforma previsto por la Constitución, obliga a que la ley que convoca identifique los puntos y la Asamblea no puede salirse de esos puntos. De modo pues que yo cuestiono esa actitud, que habiéndose pronunciado Danilo de que ya no iba a la reelección, no cambiaran de actitud ni de proceder. Muy bien. Y reitero, Abel, para enfatizar mi respuesta a tu pregunta, estoy de acuerdo. Y yo creo que con la apertura de esta segunda legislatura que se inicia el próximo 16 de agosto, ojalá otros sectores se avengan a esa reforma. Ya Hipólito se ha pronunciado en ese sentido.
la gente de Leonel y Abinader se pronunció en contra, yo creo que se debe acceder a ella. Y si estoy de acuerdo. Doña Inés. Don Reinaldo, ¿cómo de profundas son esas heridas dentro del PLD? Son profundas, se lo digo yo de primera mano. Son profundas y ojalá las superemos. Irreversibles. Espero que no. Espero que no, pero yo que he estado muy de cerca en todo este proceso, acuérdense que visité a Leonel y estaba Radamés Jiménez presente, y Leonel cometió un error para que no se produjera un acuerdo. Leonel, estoy revelando cosas aquí. Qué bueno. Es el té. Leonel cometió un error al condicionar una conversación con Danilo a que no haya reforma. Desde ese mismo momento en que Leonel condicionó un diálogo con Danilo, estaba diciéndole que no. Y sugirió una comisión además en la que estarían Radamés Jiménez, estaría el señor Manuel Corripio, estaría el señor Miguel González Cuadra y nosotros. Cuando yo voy donde el presidente, después que converso con él, con Leonel, el mismo día, a la hora siguiente, le digo, presidente, conversé con el presidente del partido, él no tiene un inconveniente, él propone una comisión integrada por las personas a las que he hecho referencia, y le dije, ahora él condiciona un diálogo con usted a que no haya reforma. El presidente me dijo, dile que yo no he decidido nada y que no creo conveniente la reunión. Que cuando yo tome una decisión, quizás podríamos hablar. Y ahí quedó todo. Eso se lo reiteré a Leonel. Y el hecho, usted cuando va a un proceso de diálogo para buscar una salida a un problema, usted no puede plantear de antemano un acondicionamiento o una condición. Usted no condiciona nada. Se da apertura al diálogo, entonces ahí usted plantea su posición. Y yo entiendo que ahí no se produjo un advenimiento como consecuencia de ese condicionamiento que Leonel puso a un encuentro o diálogo con el presidente de la República. Ahí fue que ahí fracasó. Fue, como dirían los abogados, un natimuerto. Ese diálogo. In limini litis se quedó la cosa. Un natimuerto. Reinaldo, mira, ahora hay una nueva normativa de parte de la ley electoral que exige mayor transparencia y mayor información sobre los fondos que usan los políticos para financiar su campaña. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se financia la campaña interna que usted está llevando ahora? ¿Con donaciones de empresarios, rifa? ¿Leonel va a hacer rifa? Sí. ¿Cómo se...? No, donaciones de amigos y recursos propios. Y recursos propios, donaciones de amigos que nos hacen, que nosotros estamos en la mejor disposición de, llegado el momento, rendirles informe a la Junta Central Electoral. Yo dirijo una institución, y aquí hay dos senadores que me acompañan, que aparte de que no soy dado a hacer un mal uso de recursos del Estado, es una institución que es muy fiscalizada y donde se rinde cuenta de todo y donde nunca, tanto nosotros como la compañera Cristina, que fue presidenta del Senado, hemos hecho un uso indebido de esos recursos. Sí. Yo rendiré, y estoy de acuerdo con esas disposiciones previstas en las leyes, porque si aquí hay algo que siempre se ha cuestionado, es la procedencia de los recursos que utilizan los candidatos y candidatas en la campaña. Yo rendiré, llegado el momento, de la procedencia de nuestros recursos. Se gastan unos chelitos fuertes en esta pre-campaña. Se gastan, pero uno busca la manera de no gastar lo más que se pueda. Mira, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de designar al compañero Charlie Mariotti, coordinador general de nuestra campaña, no hicimos un espacio pagado ni nada, por eso conllevaba recursos. Es más, ni rueda de prensa ni siquiera hicimos. Hicimos una nota de prensa. Charlie anda diciendo que él hizo eso porque es una figura muy conocida. Y Charlie, que está aspirando a la senaduría, ya Charlie lleva como 12, ayer hizo una cena
de recaudación, y lo mismo hace la compañera Cristina. Nosotros siempre nos hemos conducido de manera transparente, por eso, reitero, uno busca la manera, y ahora con el asunto de las redes, ahí por ese lado uno da a conocer también muchas cosas, sin tener que apelar al uso de los recursos para hacer espacio pagado y ese tipo de cosas, y nosotros estuvimos de acuerdo, no, vamos a hacer una nota de prensa. Se difundió y ya todo el mundo sabe que Mariotti dirige nuestra pre-campaña interna. Muy bien. A propósito de las redes, doctor Párez Pérez, periódicos, incluyendo el nuestro, le dan mucha importancia a las redes porque traen muchas cosas importantes ahí. Recientemente circuló en las redes sociales, y hago referencia, porque usted hizo referencia ahora mismo, de que usted estaría buscando, en caso de perder la candidatura presidencial, la vicepresidencia con el doctor Fernández. Esos son rumores que serían buenos que usted lo aclarara. En las redes se dicen muchas cosas, Así es. que son verdades y no son verdades. La vicepresidencia uno no la procura, porque no depende de uno. Esa decisión no depende de uno, depende de otro. Entonces, al depender de otro, ¿cómo puedo yo estar buscando algo que no depende de mí? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya cada quien tomará su decisión sobre el particular, pero reitero, yo creo que la única candidatura que no depende de uno es la de vicepresidenta, porque cuando usted aspira a regidor, aspira a diputado, aspira a senador o aspira a presidente, esa es una decisión que usted toma. Pero la vicepresidencia no. La vicepresidencia depende de otro. No es cierto. Nada de eso es cierto. A ver, Doctor, ¿en qué basa usted? Perdón, a ver, yo estoy en asunto de la presidencia, nada más. El pasado invitado a este diálogo, Carlos Amarante, dice que ha sido el que más énfasis ha puesto en la propuesta y el primero que ha presentado propuesta. ¿En qué basa usted su programa de gobierno, de ser candidato del PLD? Mire, Carlos lo puede decir, pero yo desde el 14, cuando aspiré por primera vez, presenté un programa a la población. Recuerdo que en febrero del 15 hicimos y grabamos un programa especial donde presentamos un paquete de medidas que llevaríamos a cabo en caso de ser presidente, que la hemos reiterado en este momento y la hemos ampliado y la hemos obtenido en diversos escenarios. Miren, nosotros hemos identificado 6 grandes temas a los que le hemos denominado pilares. Y sin que ninguno tenga relevancia sobre otro, nosotros hemos dicho que en caso de una próxima gestión gubernativa nuestra, debemos hacer hincapié y énfasis, sin desmeritar otros temas que pudieran surgir y que serían colaterales, en el empleo. Pero en el empleo enfocado y dirigido de manera exclusiva a un sector, al joven y a la joven dominicana. Pero esto lo enlazaríamos con otro pilar que forma parte de nuestro programa de gobierno, que es el de la educación. Entonces yo digo, el empleo, para incentivar y que se incremente la tasa de empleado en la República Dominicana, porque yo digo que también lo vinculo con el área de educación, porque en nuestra propuesta de educación hacemos hincapié en enfatizar y darle importancia a la mejora de la calidad del docente, porque Danilo, en asunto de construcción de escuelas, ha hecho más escuelas que del 1884 a la fecha, pero falta la mejoría de calidad docente. ¿Pero qué resulta? Cuando vamos a la educación de carácter técnico, nos encontramos con las estadísticas siguientes, de que el joven que egresa o sale de una escuela vocacional o técnica se coloca más fácil en el mercado laboral que aquel que cursa una carrera de las llamadas tradicionales. Pero no solamente se le abre la oportunidad de colocación más fácil en el mercado laboral a aquel que es egresado de una escuela vocacional o técnica, sino que también se le brinda más la oportunidad de llevar a cabo labores de emprendedurismo. Entonces nosotros hacemos una combinación en esos 2 pilares como una manera de estimular la creación de empleos formales y de calidad.
porque es otro de los aspectos de que adolece nuestra economía, de la informalidad en ese sentido. También tenemos el aspecto de la seguridad. Nosotros nos hemos quemado ahí, en cuanto se refiere a la seguridad ciudadana, porque la seguridad, en sentido general, nosotros la dividimos en varios elementos. Está la seguridad ciudadana, está la seguridad nacional, está la seguridad jurídica y está la seguridad vial. Porque hoy en día, y de acuerdo con los estudios y los resultados que se dan a conocer, la familia dominicana, el hombre de a pie, para utilizar una expresión popular, le preocupa mucho la seguridad ciudadana. Y sin embargo, yo tengo estadística, que la tengo aquí en mi celular, que desde el año 15 a la fecha, anualmente, se producen más muertes por accidentes de tránsito que por infracciones criminales. Entonces, es verdad, la seguridad ciudadana tenemos que ponerle atención, que yo creo, porque aquí leyes las hay, que aquí ha faltado más voluntad política y más carácter en ese sentido, y darle más seguimiento por parte de las autoridades correspondientes. Y yo creo que yo dispongo del carácter y de la vehemencia para enfrentar, como hay que enfrentar a la seguridad ciudadana. Lo mismo que con la seguridad vial. En cuanto a la seguridad nacional, el principal reto de la seguridad nacional es la frontera. Y yo he sido el único candidato, recuerdo, y Charlie y los demás que me acompañan no me dejan mentir, que duramos un fin de semana viviendo en la frontera, auscultando y estudiando los problemas fronterizos. Y ese es el reto principal de la seguridad ciudadana, porque la frontera, a través de ella, se produce un trasiego de cosas que contribuyen a mermar lo que es lo referente a la seguridad ciudadana. Entonces la frontera debe ser un principal reto de nosotros. Debo reconocer que el actual gobierno encabezado por el compañero Danilo ha tomado una serie de medidas que van en esa dirección, pero hay que seguir mucho más allá. Y ni hablar de la seguridad jurídica, porque el inversor, sea nacional o extranjero, al momento de tomar la decisión de hacer algún tipo de inversión en un país, de lo primero que se preocupa es de que esa inversión tenga garantía y seguridad de que lo que invierta no vaya a caer en el vacío o vaya a sufrir algún tipo de traspié. Entonces nosotros también le daremos énfasis en ello. Otro elemento, el campo. Danilo ha sido sabio con el asunto de la visita por sorpresa y se ha enfocado en el campo. Pero el campo no puede ser eludido ni desestimado por una simple realidad que tiene el país. Este país cuenta con alrededor de 160 municipios. 123, la 3/4 parte de los municipios que forman parte del territorio del país, tienen como principal actividad la agropecuaria. Ahí Leonel falló. Ahí Leonel desatendió lo referente a la agropecuaria, a la agricultura. Y Danilo, partiendo de esa realidad a la que acabo de hacer referencia, de que la 3/4 parte del territorio nacional tiene como principal actividad la agropecuaria, es que hay puesto atención, pero hay que ir mucho más allá de la visita sorpresa. Y estimular la producción en el campo. Me falta el elemento de la transparencia y de la tecnología. Anteriormente, en todos los estudios que se llevaban a cabo, el asunto de la corrupción aparecía en el 8, el 9 o el 10º lugar. Lejos. Hoy aparece en los primeros 5. Hoy aparece entre los primeros 5. Entonces el ejercicio transparente de la opinión pública hay que enfatizarlo sobre eso y vincularlo con el aspecto tecnológico. Con una cuestión esta que permita que aquel individuo, aquella mujer que ejerce una función pública, la lleve a cabo como debe ser, porque nosotros siempre hemos llevado al pie de la letra algo que nos enseñó Juan Bosch, que el ejercicio ético debe ir de la mano del ejercicio de la política y sobre todo aquellos que ejercemos funciones públicas. Entonces este es otro de los elementos o pilares, como he denominado, que forman parte de nuestra plataforma programática. Y ni hablar del sector salud. Mire, hoy en día se habla de una epidemia de
de dengue. Hoy los titulares salen señalando que la Organización Panamericana de la Salud hablan de que eso es una epidemia. Entonces la salud es otro de los elementos que pueden contar con nosotros. El asunto de la atención primaria debe implementarse cuanto antes. El asunto de universalizar la seguridad social también cuanto antes. Entonces, ese es el paquete que de manera sintética y resumida le presento a ustedes y a la población que forma parte de nuestra plataforma programática. Hay otros problemas que se podrán agregar, que uno los atenderá, pero básicamente esos elementos son parte de nuestra plataforma programática. Qué bueno que usted tocó el tema de la frontera, porque para nosotros la frontera es un tema negativo. Lo vemos como el contrabando de armas, de personas, de cosas. Así es. Y no lo vemos como... De droga. De droga. No lo vemos como un gran lugar para recaudar recursos para el gobierno y para ayudar a Haití a recaudar recursos también, lo cual nos quitaría presión a nosotros. ¿Cuál sería su plan para la frontera? Mira, se ha demostrado que la ley 2801 ha sido insuficiente como una manera de estimular la inversión y en otros casos se ha desvirtuado. Yo creo que hay que recuperar. En la primera gestión de Leonel se habilitaron unas comisiones de ambos países para retomar todo lo referente a la atención y cuidado de la frontera y como una manera también de buscar mecanismos que tanto satisfacieran a Haití como a nosotros en cuanto a una convivencia. Yo creo que eso hay que retomarlo. Hay que retomarlo porque debo señalar que de esta parte ha habido sinceridad. Esa actitud no ha sido la misma de parte de las autoridades haitianas. Y no me refiero a las autoridades actuales, a todas las que han estado. Y yo creo que hay que encarar con más énfasis a las autoridades haitianas al momento de si quieren mantener una relación armoniosa con nosotros. Ahí también ha faltado voluntad política. También ha faltado carácter de darle mayor cariz al asunto con Haití. Y yo creo que eso también contribuiría con eso. Porque aun cuando la Constitución, cuando trata lo referente a la frontera, se hace hincapié en que se privilegiará la inversión en la misma, eso ha sido letra muerta. Y para cumplir con la misma, yo creo que entonces también hay que desarrollar un programa que vaya en esa dirección, pero un programa sincero, que no se limite a lo que ha sido la ley 28-01, sino procurar mecanismos que estimulen aún más la inversión también de parte de las autoridades en la frontera de la República Dominicana. Muy bien. Doña Inés. Don Reinaldo, en política también hay ciclos y se está hablando mucho del agotamiento del ciclo pledeísta, del cansancio de la población por ver siempre las mismas caras, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted, con su experiencia de 40 años en cargos públicos, de este reclamo? Mire, indiscutiblemente que un partido, las autoridades de un gobierno por varios periodos se van agotando. Todo va a depender de la actitud que tengamos nosotros en el PLD, me refiero a la dirigencia y a la militancia. Tenemos un elemento a nuestro favor, no obstante, no es la misma situación muy privilegiada que teníamos en años anteriores. El PLD es dado en todos los resultados de las encuestas que se dan a conocer como puntero. Entonces, ese es un elemento a nuestro favor. Cuando el compañero Danilo habla de sangre nueva, refiriéndose a lo que sería la candidatura presidencial, se enmarca en esa dirección. Y cuando habla de sangre nueva, hace referencia al hecho de que no sean ni él ni Leonel los que encabecen la boleta presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Porque yo creo que la dirección del PLD debe ponerle atención en eso como una manera de que la candidatura que presente sea una candidatura nueva, que pueda despertar algún tipo de esperanza en el poblado, en la población electoral de la República Dominicana. Ese es un reto que tenemos por delante y yo entiendo que una boleta encabezada por nosotros o por otro compañero candidato que no haya sido candidato a la presidencia de la República, podemos relanzar tanto al
al PLD como al gobierno. Esa es la oportunidad que se nos presenta. Porque yo creo que ante la toma de decisión de Danilo de no aspirar a una reelección, Leonel debió haberse hecho lo mismo. Y haberle dado oportunidad a los compañeros que estamos aspirando. Y otra fuera la historia. Reinaldo, mire, en los últimos años se han reportado casos de corrupción. Ahí tenemos el escandaloso caso de Odebrecht. Yo quiero preguntarle si usted cree que esa denuncia de corrupción podrían afectar electoralmente al Partido Morado. Depende del candidato que presenten. Si es un candidato limpio, que en el ejercicio de la función pública no se haya visto involucrado en ningún tipo de escándalo, yo creo que tenemos la de ganar. Yo enfrentaría con vehemencia los actos de corrupción. Yo tengo un historial que lo considero limpio en el ejercicio de la función pública y yo creo que eso es un activo a nuestro favor. También va a depender eso de que el candidato que se pueda presentarle al país sea un candidato que no tenga cosas que se le puedan sacar. Hay algunos que ya han empezado a sacarle y todavía no son candidatos. Entonces yo creo que la población debe fijarse y centrar su atención en ese elemento. Usted, presidente, Y mire, auspiciaría mire, una judicatura independiente. Mire, Eli, te referiste al caso de Odebrecht. Sí. Yo fui el que más firmó contrato de Odebrecht como presidente del Senado. Y estoy involucrado. ¿Han podido someterme judicialmente en esos hechos? No, porque no lo hay. No lo hay ni lo habrá. Ni lo habrá. Porque estas manos no se han manchado. Entonces yo creo que al momento de llegado a las primarias, tanto la dirigencia y la militancia del PLD como la población debe atencionar. Tenga usted la seguridad. Óigame que si aunque sea mínimamente yo hubiera estado involucrado, yo estuviera sometido. Porque el presidente en primer lugar no se ha sometido y le dio luz verde al procurador a que procediera. Y fíjense que sometió a Temístocles creciendo, siendo ministro de su gobierno. Sometieron a 2 senadores del partido de su gobierno, sometieron a otros altos dirigentes del partido de su gobierno. Si yo hubiera estado involucrado, yo también estuviera ahí metido, pero no estoy, y fui de los que más firmó los contratos de Odebrecht, porque no cometí ningún acto indebido, ni en el conocimiento de esas iniciativas, ni en la firma. Muy bien. Brevemente, usted, presidente Reinaldo, auspiciaría una judicatura independiente, porque ahora hay críticas de que hay muchos jueces que son del signo morado. O sea, para combatir la corrupción se dice que se necesita una judicatura más o menos independiente. Sí, yo entiendo que sí, y yo creo que se han dado pasos en esa dirección. Las últimas tomas de decisiones adoptada por el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en cuanto respecta a completar el Tribunal Constitucional como la renovación casi completa de la Suprema Corte de Justicia, fueron buenos signos. Han merecido el elogio en sentido general de la población dominicana. Yo creo que avanzamos en ese sentido. Y hay que mantener esa actitud de que, por lo regular, quienes vayan a desempeñar puestos importantes en la judicatura sean producto y la consecuencia de la carrera judicial. Ahora, si usted me pregunta del Ministerio Público que sea totalmente independiente, yo no estoy de acuerdo con eso. El Ministerio Público es la parte representativa del Poder Ejecutivo. En eso sí yo no estoy de acuerdo, en eso yo no transigo. Ahora, en cuanto se refiere a que hay una judicatura que se impulse en esa dirección, y creo, repito, que los resultados de las últimas deliberaciones del Consejo Nacional de la Magistratura apuntan en esa dirección y fueron muy positivas. Si no, mira, hubieran entrado a 2 manos. Y otro hecho que también dejaría de contaminar, hice referencia hace un momento, eliminar al Procurador General de la República.
del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso yo creo que también contribuiría. Muy bien. Don Adonis. Don Reinaldo, mire, usted hablaba ahora mismo, hablaba de sangre nueva, como dijo el presidente recientemente, y en días atrás usted habló de que no es partidario de que al presidente de su partido se le inhabilite para optar por la candidatura presidencial. En ese sentido, usted acaba de decir que él debió imitar al presidente en torno a la decisión que tomó Medina. Pero quisiera que me haga esos dos parámetros así, brevemente. Y además, si está dispuesto a apoyar, por ejemplo, que la vicepresidenta sea candidata por el grupo de Leonel Fernández. Mire, yo acabo de decir que ante la decisión de Danilo de no buscar la reelección, Leonel debe haber hecho lo mismo. Porque a fin de cuentas, Leonel lo que está pidiendo es reelegirse, él también, no de manera continuada. Ahora, él insiste, él está obsesionado con volver a ser candidato por el PLD, y ante esa actitud obsesiva de él, no creo que sea correcto cerrar el paso. Por eso cuando se nos cuestionó y se nos preguntó de que en el Comité Central quería cerrar el paso, yo me opuse inmediatamente. Porque si ya él insiste, bueno, vamos a dejarlo que él se aspire de nuevo, pero no cerrar el paso, sería mezquino. Ya en cuanto a la compañera Margarita Cedeño, esa la tiene difícil. Ella sabrá qué decidir. Si enfrentar al marido y esposo o no. Es una decisión muy de ella y no quiero referirme en ninguna ni otra dirección porque esa decisión tiene que tomarla ella. Si le conviene a Leonel o no, bueno, ya ella. Pero si a fin de cuentas decide aspirar, también hay que dejarla que aspire. Pero es una decisión muy de ella, que deberá tomarla en una u otra dirección. Si decide aspirarla, también que aspire. Muy bien, a ver. Se da como un hecho ya que usted seguirá al frente del Senado a partir del 16 de agosto. Lo que no está claro es el asunto en la Cámara de Diputados y ahí hay como una evasión de convocar el comité político. Parece que va a tener que decidirse en el mismo seno de la Cámara de Diputados, donde habría varias candidaturas, inclusive de la oposición a la presidencia de la Cámara. ¿Cómo usted analiza esta situación? El comité político no se ha reunido para ratificar el acuerdo. Debería reunirse. Hay un acuerdo que puede ser cumplido o puede ser modificado. Pero eso ya estará por verse en los próximos días. ¿Cuál será la decisión final y última del comité político? ¿Usted seguirá al frente del Senado? No, esa es otra decisión también que deberá tomar la dirección del partido. Pero esas dos decisiones están pendientes. Usted tendría que renunciar a pedir una licencia. Si soy candidato, Sí. sí, o dejaría eso, si soy candidato. Pero precandidato. Entonces, no depende de la decisión que tome el comité político. Doña Inés. Aunque mire, déjeme decirle una cosa. Jacobo Magruta en el 86 fue presidente y presidente del Senado, candidato y presidente del Senado. Sí, Ahora yo no aspiro a hacer lo mismo. Si yo soy el candidato del partido, no que otro compañero o compañera asuma la presidencia. Y me lleno, ¿cómo se llama? Me integro de lleno para que el PLD siga siendo gobierno en la República Dominicana. Doña Inés. Don Reinaldo, empiezan a aparecer como señales preocupantes en el tema de la economía, la deuda, la ralentización del crecimiento. ¿Quién es su equipo económico? ¿Con quién está hablando y cuáles son sus planes? El equipo económico nuestro lo encabeza el licenciado Rafael Espinal. Mire, sí vi en esta misma semana salió una publicación en Diario Libre donde llamaba la atención del incremento de la deuda pública, que ya es el equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Mira, aquí está pendiente
una reforma de toda la estructura impositiva en el país, porque así lo demanda y lo exige y lo contempla la Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, que contempla 4 pactos. Ese pacto está pendiente y yo creo que una modificación en el más amplio sentido de la palabra integral de toda su estructura impositiva iría en la dirección de mejorar esa situación. Claro, esa modificación que tiene que hacerse y que tiene que hacer con la participación y el consenso de todos los sectores, tiene que buscar la medida de no afectar en gran medida ni a la clase media, ni a la micro ni pequeña empresa. Porque la clase media es uno de los sectores que más han sido torpedeados. Y la modificación de la estructura impositiva que había en esa dirección deben tratar de lacerar lo menos posible a estos sectores. Reitero, clase media y micro y pequeña empresa. Pero está pendiente eso. Pero ha faltado voluntad política. Por ejemplo, las cajas en las, ¿cómo se llaman? Las cajas registradoras para los impuestos. Las impresoras fiscales. El tema era poner 100.000 en los diferentes negocios del país. No han puesto ni 10.000 porque los comerciantes se rebelaron. Los comerciantes no van a pagar ese impuesto, lo va a pagar el consumidor. Ellos lo que actúan es como agente de retención y eso no se ha podido hacer. Pero bueno, hay que buscar la participación del todo el proceso y buscar de todos los sectores, la participación de todos los sectores. Porque cuando se habla de consenso, no se habla de unanimidad, Adriano. Y llegado a un consenso, todos los sectores deben, y el que no se avenga a la ley, bueno, hacerle cumplir la ley, simple y llanamente. Porque aquellos sectores que se han negado como agentes de retención, algo procuran y algo han procurado. No es servir realmente de agentes de retención, sino que le dan otro curso a esos recursos que reciben. Entonces hay que imponer, llegado al acuerdo, esas medidas y aplicarlas. ¿Qué usted haría con Fuerzas Armadas? ¿En qué sentido? Oye, porque tú me la des. Tiene buen asesor, pero ¿qué usted haría con Fuerzas Armadas? No, yo creo que las Fuerzas Armadas han avanzado mucho, se han modernizado y yo creo que hay que seguir en esa dirección de la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, que se ha progresado mucho. Claro que tendremos un buen asesor. Y la policía, porque también, la policía tenemos problemas muy serios. Sí, con la policía también. Con la policía ya se ha demostrado que no ha sido suficiente una nueva ley. Hay que procurar mecanismos también de alguna naturaleza que tiendan a mejorar la imagen y el desempeño de la policía, sobre todo en otros aspectos. Aumentar el sueldo. Sí, entre otras cosas, porque en el aspecto de la investigación, la policía no es mala. No, la policía es muy buena. La policía es muy buena. Lo que hay es procurar otros elementos en que la policía ha tenido deficiencias y fallos, que es en el aspecto preventivo. Eso es lo que ha contribuido al incremento de la delincuencia en sentido general. Es en el aspecto preventivo es que debe hacerse especial énfasis en cuanto se refiere al desempeño de la policía y procurar mecanismos y programas que vayan en esa dirección, porque se ha demostrado en los hechos que en materia de investigación el 97 o el 98% de los casos la policía los resuelve. Sí. La policía da con los autores de los que han cometido algún tipo de crimen o delito. Entonces ese aspecto que está bien, no debemos descuidarlo para que no se deteriore, pero el aspecto en que sí debemos poner especial es en el aspecto de la prevención y buscar una serie de mecanismos de integración de comunidades, la mejoría de sueldo, etcétera, etcétera. Sí, una evaluación rigurosa de cada individuo que vaya a formar parte de la Policía Nacional, hombres y mujeres, muchas cosas que deberán hacerse. Y si hay que buscar también la participación en el concurso de otros países que han progresado en esa dirección, también procurarla. Y de los organismos internacionales también. Se nos acabó el tiempo. Usted tiene un minuto para darle un mensaje al pueblo que votaría por usted. Miren,
a la militancia y a la dirigencia en primer lugar del PLD. Me conocen y saben quién es Reinaldo, quién ha sido Reinaldo y lo que puede ser Reinaldo. Ustedes saben que con nosotros, votando por nosotros, no se va a lo inseguro ni se va a lo dudoso, todo lo contrario, se va a lo seguro y a lo cierto, porque en nuestro proceder y en nuestra conducta, tanto en el desempeño de las funciones partidarias que hemos tenido, como en el desempeño de las funciones públicas electivas que también hemos tenido por más de 30 años, tú no has visto a Reinaldo involucrado en ningún tipo de escándalo. Y siempre Reinaldo ha salido en defensa de las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana y de los gobiernos de tu partido. Por eso, a ti, compañeros y compañeras, en primer término, te llamo la atención a que nos respalde y nos soporte. Y a la ciudadanía, en sentido general, aquellos sectores que pueden tener algún tipo de participación en las primarias abiertas, también te digo lo mismo. No le fallaré, porque siempre me he caracterizado, porque lo que hago es lo que digo. No he dicho una cosa ni he hecho otra. Esa ha sido mi historia. Pues muchísimas gracias al licenciado Reinaldo Pared Pérez, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.